Y para preparar este delicioso queso vegano de almendras vamos a usar media taza de almendras crudas sin sal y las vamos a dejar en remojo por aproximadamente 12 horas o de la noche a la mañana. Al día siguiente vamos a retirar el agua del remojo y aprovecho para mostrarles el día de hoy aquí en Isla Grande, Brasil. El día está nublado. Bueno, vamos a enjuagar las almendras muy bien. Y si ustedes prefieren usar almendras sin piel, en este momento pueden retirarles la piel. Si no sale, colocan las almendras en agua tibia. Vamos a hacer el pesto. Para hacer el pesto voy a usar albahaca fresca, también voy a usar pimienta negra en granos, aceite de oliva, nueces, un cuarto de taza de nueces y algunos dientes de ajo. El ajo es a gusto. Si te gusta el ajo, podés sumar más ajo. Si no te gusta, podés usar menos. Y les cuento que voy a hacer el pesto cortado a cuchillo. Si ustedes prefieren, lo pueden hacer en un mortero, machacando todos los ingredientes, o lo pueden hacer en un procesador. Yo prefiero hacerlo de esta forma, cortado a cuchillo. Ahora voy a colocar el ajo y la albahaca picaditos en un recipiente y voy a comenzar a picar las nueces. Las voy a picar bien chiquitas y las voy a sumar con los otros ingredientes. Este pesto lo pueden usar también para acompañar sus espaguetis. Es súper sabroso. Voy a agregar aceite de oliva 50 mililitros, preferentemente aceite de oliva extra virgen, sal a gusto, pimienta negra a gusto y vamos a reservar el pesto. Vamos a preparar el recipiente en el que vamos a colocar nuestro queso vegano. Lo vamos a untar un poco con aceite de oliva y vamos a colocar un poco de pesto en el recipiente. Y si te gusta la receta y querés apoyar el canal, no te olvides de dejar un me gusta y suscribirte para más recetas como esta. En una licuadora o procesadora vamos a agregar las almendras y vamos a sumar una taza de agua. Vamos a procesar hasta que estas almendras se desarmen. Una vez que tenemos listo, vamos a abrir y vamos a agregar una taza más de agua. Vamos a agregar la fécula de mandioca o yuca o tapioca. Vamos a agregar sal, media cucharada y una cucharadita de jugo de limón. Vamos a volver a licuar para que estos ingredientes se integren bien. La preparación la vamos a colocar en una olla porque no vamos a filtrar la preparación, vamos a aprovechar toda la almendra en este queso vegano. Vamos a comenzar a cocinar primero fuego máximo. Cuando ustedes ven que se empieza a espesar la preparación, van revolviendo todo el tiempo, cuidando que no se queme. Cuando se empieza a espesar, ponen fuego mínimo o medio. Y más o menos de cocción son entre 7 y 10 minutos. Ustedes van a notar que empieza a hervir y que al mover la cuchara pueden raspar y ver el fondo de la olla. Ahí apagan el fuego y revuelven un poco más para que la preparación se entibie, para que esté más tibia. Y ahí agregan el pesto. Miren lo que es este queso vegano. Va a tener un sabor súper rico. Si ustedes quieren usar el queso vegano en este momento, lo pueden usar. Si lo quieren sumar a una pizza, si lo quieren usar para hacer algún relleno, para acompañar pastas. Y si no lo quieren usar en el momento, lo colocan en el recipiente, esperan que se enfríe a temperatura ambiente y después lo pueden guardar en el refrigerador. Más o menos 4 horas después va a quedar un poco más firme, así de esta forma. Vamos a cortarlo para ver cómo quedó por dentro. Este es un queso vegano ideal para acompañar cualquier comida,
porque tiene mucho sabor. Si te gusta el pesto, las nueces, el ajo y la albahaca, este queso vegano te va a encantar. Te cuento que este es un queso vegano ideal para acompañar cualquier comida, para hacer pizzas, para hacer pastas, para rellenar tartas, para acompañar espaguetis. Yo te cuento que estoy haciendo esta deliciosa pizza con este queso vegano de almendras, sabor pesto. Y si querés aprender a preparar la masa casera 100% integral de esta pizza, te voy a dejar el link en la descripción. Muchas gracias por asistir al video y aquí abajo en la cajita de la descripción te voy a dejar el link de otros quesos veganos que te van a encantar. También te voy a dejar el link de leches vegetales, de mantecas veganas. Y si tenés alguna duda o querés hacer alguna sugerencia, déjamela en los comentarios. Te invito a acompañarme en las redes sociales, Instagram y Facebook, Recetas de Gris. Y nos vemos en el próximo video. No te pierdas de hacer esta receta y cuando la prepares contame en los comentarios cómo te quedó.